Vamos en unos minutos. Gracias. Damos iniciado este segundo webinar de consulta ciudadana con respecto al anteproyecto Normas de Emisión de Radiación Electromagnética de Servicio de Telecomunicaciones. Bienvenidos a todas y a todas. Tenemos ya más de 40 conectados y les vamos dando la bienvenida a todos quienes han ido escribiendo y comentándonos su nombre y desde dónde se conecta. Saludamos a Víctor, de la Secretaría Comunal de Planificación de la Municipalidad de Maipú. Saludamos también a Patricio, del Comité Vecindad Pelchuquín. Cristina Olavarría, del Simoncén desde Quilpué. Mario desde Quinta Normal. Joyce Arqueros, de la organización Vecinos Idahue Coltauco. Cristian Lewis también nos saluda. José Fuentes desde Copiapó. Cristina desde la agrupación Conciencia Socioambiental. Así que bienvenidos a todos y a todas. Les damos la bienvenida a este segundo webinar. ¿Y qué vamos a ver hoy día? Bueno, esta presentación y esto de comentarles de qué vamos a ver hoy día lo hago yo. Mi nombre es Sergio Rivas, del área de participación ciudadana del Ministerio del Medio Ambiente. Y luego de esto, Germán Venegas, del área también de participación ciudadana del Departamento de Ciudadanía, nos contextualizará y actualizará con respecto a esta consulta. Digo actualizará porque recuerden que este es nuestro segundo webinar. Ya hicimos uno el día 12 de enero y hoy día entonces profundizaremos algunos aspectos más y bueno, después Germán y las respectivas áreas nos contarán de eso. Una vez que Germán exponga sobre esto, vendrá la presentación del instrumento que hoy día está en consulta y ahí tendremos a Igor Valdebenito, jefe del Departamento de Ruido, Lumínicas y Olores, y Felipe Loaiza, profesional del mismo departamento, quienes entonces expondrán sobre el instrumento y siempre considerando sobre todo lo que conversamos en el primer webinar y tal vez lo que más se consultó. Luego vendrá el espacio para preguntas y después de las preguntas entonces cerraremos el webinar. Esperamos, según nuestra planificación, que esto sea alrededor de las 5 de la tarde. Vamos ahí leyendo entonces a más personas que se conectan. Tenemos a José Fuentes que nos saluda, Patricio Rapimán, y que ahí también nos invita a que tomemos en consideración a toda la comunidad. Perfecto, Patricio. Alfredo nos saluda desde Santiago y ahí también nos expresa su opinión. No está de acuerdo con el 5G en Chile. José Fuentes plantea que hay varias dudas. Perfecto, José. Esa es la idea de este segundo webinar. Intentar ir resolviendo la mayor cantidad de dudas posibles. Probablemente no las resolvamos todas, pero vamos avanzando. Constanza Millán, Diplade, Gore de Atacama, bienvenida. Andrés Peña, Jocelyn Manrique, Fundación Tinnitus, bienvenido a todas y a todas. En relación a cómo vamos a interactuar el día de hoy, es súper importante, por favor, que tengamos en cuenta lo siguiente. Primero que todo, y ahí me voy a saltar al punto 2, para ir resolviendo sus inquietudes y consultas, es súper importante que aprieten el botón preguntas y respuestas que está en la barra horizontal abajo, ¿sí? Este botoncito de acá que está encerrado en rojo. Por favor, todas sus preguntas y consultas háganlas a través de esta herramienta.
¿Por qué? Básicamente porque esta herramienta de Zoom está hecha para poder organizar de mejor manera todas las consultas que ustedes nos vayan haciendo. El chat, por otra parte, la idea es que lo utilicemos para, como lo estamos haciendo en este preciso momento, ustedes vayan contándonos su nombre, de dónde se conectan, desde qué organización están hoy día, nos vayan saludando, o también puedan ir comentando o interactuando entre ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces lo que sucede es que si van haciendo las consultas en el chat, como la idea es que hagan hartos comentarios y vayan interactuando en el chat, vamos perdiendo la visibilidad de todas las consultas y preguntas. Por lo tanto, reitero, y lo vamos a volver a repetir durante la presentación, por favor hagan todas sus consultas a través de este botón preguntas y respuestas, y en la medida de lo posible nosotros intentaremos ir dando respuestas, ya sea por escrito o leerlas a viva voz, digamos, en voz alta, al final de las presentaciones. Y también tendremos ahí un espacio en caso de que ustedes lo requieran, en donde pueden levantar la mano y plantear algunas preguntas también en voz alta, pero para efectos de organización y de poder tratar de abarcar la mayor cantidad, vamos a dar mayor énfasis a las consultas escritas. Y ya se dieron cuenta, escucharon ahí la vocecita, este evento está siendo grabado y podrán revisarlo junto a las presentaciones en nuestro portal de consultas ciudadanas, en este link que aparece acá, y que iremos escribiendo en el chat también cada cierto rato. Además de que también podrán revisar este webinar a través de nuestro canal de YouTube del Ministerio, que también iremos compartiendo el link en el chat. Seguimos saludando entonces, y yo voy a dejar de compartir pantalla, y le voy a ir pidiendo ya entonces a Germán que se vaya preparando. Ahí dejé de compartir, mientras seguimos saludando a quienes han ido incorporando a nuestro webinar. Saludamos a María Serján desde Argentina y nos plantea que le interesa poder conocer más sobre este tema. Bienvenida, María. Tenemos a Eric Opitz, que nos dice que ya envió algunas preguntas. Perfecto, Eric, ahí las iremos entonces leyendo y respondiendo. Roberto Moreira, desde Coltauco, María Aguilera y Janet Rivera y Daulwe Coltauco. Bienvenidos a todas y a todas. Y ahora vamos entonces con Germán Venegas del área de participación ciudadana, quien nos contextualizará con respecto a esta consulta. Germán, la palabra es toda tuya. Muchas gracias, Sergio. Bueno, grato estar con ustedes compartiendo, y va a ser bien muy corto porque me da la idea que varios de ustedes ya estuvieron en el primero, así que vamos a ir viendo un poco algunos temas. Bueno, esta consulta ciudadana, aquí hay una explicación un poco que entendemos por consulta pública, y esto es muy importante que los auditores, especialmente la gente. Nosotros como ministerio tenemos límites, pero colocamos a disposición de los interesados y tratamos de convocar en las bases de datos masivamente para tomar en consideración los elementos que la gente ve frente a algún sistema regulatorio que se va creando frente a una norma. Y esa es la idea central de lo que es una consulta pública. No, teóricamente uno debería llegar a los 10 millones, a los 17 millones chilenos, pero eso no puede, no es tan así. Aparte que si uno pudiera llegar, tal vez se encontrara por sorpresa, digamos, en términos. Pero eso es lo primero, que es llevar hacia la ciudadanía estos procesos. Y tienen 4 objetivos estos procesos. El primero es difundir, como lo que estamos haciendo ahora, recabar opiniones o observaciones que la ciudadanía o portadores de interés tengan sobre la materia a consultar, analizar y ponderar las ponderaciones ciudadanas, identificando su pertinencia para ser incorporada al documento definitivo del instrumento estratégico en consulta. Aquí este tema es bien importante para varias personas, porque que sean pertinentes a lo que se está consultando. Es como si uno fuera a un hospital y uno se opone. O sea, nosotros hay temas que muchas veces nos plantearon en el primer webinar que tienen más que ver
con el sistema regulatorio que corresponden a leyes o corresponden a otros servicios, como las autorizaciones que se hacen sobre... y nosotros nuestra consulta no va hacia eso, va hacia lo que se regula. Y ahí hay muchas preguntas que sí son muy pertinentes y tenemos que considerarlas y tenemos que responderlas. Y generar una respuesta que es muy importante, que después se tiene que ser publicada, digamos, en ese plan. Bueno, estamos en la etapa diseño, ejecución, después viene la etapa de análisis y respuesta y difusión de resultados, el inicio de la consulta del 3 de enero, el término de la consulta el 28 de marzo, el último día en que se pueden hacer. La manera de hacerlo es a través de la página web nuestra, con ese banner que está señalado ahí, consultaciudadana.mma.gov.cl, uno identifica la consulta pertinente, y también hay gente que quiere hacer, que no se adecua al tema digital, pues lo puede hacer a través, en cualquier Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente puede tomar un formulario y puede llenarlo con algunas observaciones si lo quiere hacer por escrito. Bueno, y también las actividades presenciales como esta. Uno entra a ese banner que señalábamos anteriormente, que yo se lo voy a dejar, se lo voy a permanentemente escribir para que entren directamente, y uno ve las consultas abiertas. Después de ver las consultas abiertas, uno puede ver el documento que se consulta, o sea, quién es la propuesta que el gobierno a través del ministerio lo coloca a disposición de la gente interesada para que pueda revisar, digamos, en ese sentido. Y también todos los antecedentes, hay minutas, hay otros elementos que pueden ser considerados. Y ahí donde dice ingresar observaciones, uno puede hacer observaciones, la puede hacer con clave única, sin clave única, lo puede hacer como persona natural, como persona jurídica, no es necesario, sí, y también puede ser una organización sin personalidad jurídica que quiere pronunciarse sobre esta materia. Una vez registrado, puede realizar una observación general o observaciones específicas, y también se pueden anexar documentos. Muchas de las preguntas, muchos tienen, siempre citan documentos que tienen en sus manos, digamos, que tienen que ver con la consulta. Si los tienen, los pueden agregar y pueden aludir a ellos para que sean observados. Si fueron correctamente enviadas, aparecerá un mensaje de observación enviada exitosamente pudiéndose imprimir. Esta quedará publicada, se publica, todas las que han llegado aquí en la plataforma han sido publicadas directamente, y la visibilidad toma 24 horas o tal vez 48 horas, y soy yo responsable en esa materia. Esta parte, para cerrar, dentro de la limitación que tenemos, nosotros teníamos 4 actividades, las 3 presenciales y el hito de lanzamiento. Pero producto de la reunión anterior quedó la necesidad de hacer este segundo webinar. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta, revisando con el equipo técnico que van a exponer, de que hubieron un montón de consultas que no pudieron ser respondidas, por lo menos más de 30. Entonces queríamos, en la misma exposición que va a hacer Igor, vamos a tratar de hacernos cargo un poco de despejar algunos temas, y por esa razón decidimos incorporar este segundo webinar, que es el que estamos haciendo hoy día. Y tenemos 3 seminarios presenciales que ya tenemos fecha, que en la región metropolitana el 14 de marzo en la mañana, el 9 de marzo en Valparaíso y el 15 de marzo en Concepción en la mañana, los 3 son en la mañana. Ahora, ¿por qué no más? Porque no podemos más, simplemente, no, probablemente, y esperamos poder mandarle los procesos de inscripción para que cada persona se pueda inscribir, los que puedan asistir en esos horarios propiamente tal. Eso es lo referente a mi exposición, así que eso sería hacer. Muchas gracias, Germán. Clarísimo lo que nos contabas. Efectivamente, más personas se han ido conectando, ya tenemos más de 70 participantes, así que súper. Y, por ejemplo, María Popovich desde la comuna de Angol nos saluda, Rayén desde Algarrobo, Alfredo de Noal 5G, y Eric ahí nos consulta y lo vamos a poner de inmediato, cuál es nuestro canal de YouTube del Ministerio. Ahí en unos minutitos los ponemos
Eri, junto con el link de consultas ciudadanas. Ya tenemos algunas preguntas que han ido haciendo por el botón de preguntas y respuestas, y está perfecto. Esa es la idea, y reiteramos que puedan hacer todas sus consultas e inquietudes a través del botón de preguntas y respuestas. Dicho esto, entonces, mientras sigue incorporándose gente, Karim de Curarrehue, Sofía de Peumo, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a pedirle entonces a nuestras contrapartes técnicas, nuestra área técnica, a Igor Valdebenito, jefatura del Departamento de Ruido, Lumínica y Olores, y a Felipe Loaiza, profesional del mismo departamento. Les damos la bienvenida y que nos puedan entonces comentar y contar más sobre este anteproyecto que estamos sometiendo a consulta. Y ahí ya veo en cámara a Igor. Igor, adelante, la palabra es toda tuya. Muchas gracias, Sergio. ¿Cómo estás? Yo no sé si me escuchan bien. Te escuchamos perfecto y vemos tu presentación también. Muchas gracias. Y yo les voy a presentar en conjunto con Felipe Loaiza, quien es el coordinador del proceso de elaboración de esta norma. Yo voy a empezar con unas láminas que tienen que ver, tal como dijo Germán, y que nos dimos cuenta del webinar pasado, que quedaron varias consultas que no fueron respondidas, pero también algunos temas que vimos que inquietaban a la comunidad. Y yo voy a empezar haciendo como algunas aclaraciones que nos faltó hacer, enfatizando en para qué es esta norma y por qué la estamos haciendo. No sé, Felipe, si puede. Claro. El primer punto, queremos dejar bien claro por qué estamos regulando la radiación electromagnética de estas fuentes, que son las antenas. ¿Por qué se nos ocurre regular la radiación electromagnética de esta fuente emisora? ¿Por qué? Es por un mandato legal. El año 2012 apareció una ley. Lo que nosotros estamos trabajando es una norma ambiental, no es una ley. Pero las leyes, ustedes saben que se hacen en el Parlamento, en el Congreso, y apareció el año 2012 una ley, que era la ley 20.000, es la ley 20.599, la que se llamó la ley de antenas, que mandató, entre todas sus cosas que aparecen en la ley, dos cosas a dos instituciones. A la Subtel, a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la mandató a fijar límites en una norma técnica. Ellos tenían unas normas técnicas con anterioridad, desde el año 2000, pero le mandató a fijar límites en su norma técnica, que resultó de la resolución exenta número 3102 del año 2012 de la Subtel, y los límites fueron, ustedes fíjense ahí, los límites actuales que existen en Chile: 100 microwatts por centímetro cuadrado, que es el límite general, y 10 microwatts por centímetro cuadrado para áreas sensibles. Esos son los límites que existen actualmente en Chile, debido a la ley que mandató a la Subsecretaría de Telecomunicaciones a hacer una norma técnica. En esa misma ley de antenas mandata al Ministerio del Medio Ambiente, al MMA, que le decimos, dictar una norma ambiental. La norma ambiental se empezó a trabajar el año 2012 con el inicio de un proceso de elaboración de una norma ambiental que es un tipo norma de emisión. Las normas ambientales son de dos tipos: norma de calidad y norma de emisión. En este caso se analizó el tema y se dio inicio a una norma de emisión. Ya, Felipe. Ahora, la ley de antenas fijó contenido mínimo a nuestra norma ambiental. Nos indica esta ley del año 2012, ya nos indica que el límite de densidad de potencia, que eso es lo que está regulado en Chile, debe ser igual o menor al promedio de los 5 países más exigentes de la OCDE. Fíjense que ya nos pone un precedente ahí cuál debería ser el límite. Y ese, ustedes lo van a ver, ese es el límite que hemos llegado, a un límite igual o menor al promedio de los 5 países más exigentes de la OCDE. También nos mandató a que dentro de la norma ambiental existiera, se midiera en los puntos a los cuales tenga libre acceso a las personas en general, y establecer límites de emisión para áreas sensibles. Eso tenemos que hacerlo porque es un mandato legal.
Ahora, ustedes van a ver el anteproyecto que va a presentar Felipe, en la propuesta de anteproyecto de norma de emisión, que es lo que define un límite 10 veces más estricto que el límite actual, que el límite general actual, y se reduce en el área de protección especial, en el área sensible, se reduce casi un 50% el límite. Entonces, esto es un gran avance a raíz del mandato legal, a raíz de los antecedentes que nosotros tenemos en el expediente, llegamos a esta propuesta que les va a presentar Felipe, que en resumen es un límite 10 veces más estricto que el límite general actual y se reduce en un 50% el límite para la de protección especial. Eso es lo que nosotros trabajamos y les queremos presentar. Felipe, aquí también quiero dejar claro dos cosas. Por ejemplo, el tema de la instalación de la antena. Esta es una norma de emisión, por lo que regula solamente la emisión de la fuente regulada, la emisión de la radiación electromagnética. Esta norma de emisión no puede regular la instalación de las antenas. ¿Por qué no puede regular la instalación de las antenas? Porque el sistema de instalación de antenas es atribución de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Entonces, si yo tengo observaciones a la instalación de las antenas, yo debo elevar esa inquietud a la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Si llegan estas observaciones, obviamente, claramente las vamos a considerar, pero les vamos a responder esto. Porque, como les digo, esta norma lo que viene a regular es la emisión, no la instalación. Y esto tiene que ver con atribuciones de las instituciones, no porque nosotros no queramos, sino que esta norma es de emisión. Quiero dejar claro también que la fuente regulada son los equipos y redes para la transmisión de servicios de telecomunicaciones, de telefonía celular, no de televisión ni de radioemisoras. Solamente estamos regulando los equipos y redes para la transmisión de servicios de telecomunicaciones a partir de telefonía celular. Y la segunda aclaración que yo quería hacer es sobre el CIA, sobre el sistema de evaluación de impacto ambiental, que también se habló y hubieron observaciones en el webinar pasado. Ahora, dejar claro, los proyectos que deben ingresar al CIA están especificados en la Ley de Medio Ambiente, en la Ley 19.300. Ahí están especificados, no en otra parte. Las antenas los equipos, las antenas de celulares, no deben ingresar al CIA, solo cuando deben ingresar al CIA si están localizadas en áreas de protección de biodiversidad. Solamente en ese caso. No están especificadas per se, no están especificadas para entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Ahora, si uno quisiera que ingresaran, eso es una modificación de ley. No puede esta norma, que es una norma ambiental, incluir ese mandato, porque eso es un mandato de ley. Ya les comentaba, las leyes se hacen en el Congreso. Entonces, si uno tuviera esa inquietud, no es la vía, no es esta norma ambiental. Actualmente sí se revisa la radiación electromagnética en el CIA, pero generadas por líneas eléctricas de alta tensión. Eso sí se revisa y se evalúa, pero porque las líneas eléctricas de alta tensión sí ingresan por ley al sistema de evaluación de impacto ambiental. A ver, y para terminar, comentar que las normas ambientales deben ser revisadas periódicamente. Eso es súper importante que ustedes sepan, que deben ser revisadas muy periódicamente, y a la luz de los nuevos antecedentes pierdan cuidado que vamos a incorporar los antecedentes que nosotros tengamos. Nosotros ahora estamos con esta propuesta que yo les mencionaba, es 10 veces más exigente que el límite actual en el caso general y casi un 50% más exigente para zonas sensibles, porque es producto de los análisis de los antecedentes que nosotros tenemos, y además del mandato legal, por ejemplo, ese de que tiene que ser igual o menor que los 5 países más exigentes que la OCDE. Es por eso que, a nuestro juicio, vamos a resultar con un anteproyecto, una norma ambiental que una norma ambiental, que es súper importante eso, que viene a ser una de las más exigentes del mundo. Felipe. Muchas gracias, Igor, por toda esa introducción. Como ya lo comentaba tanto tú como Sergio, a partir de toda de la realización del primer webinar nos dimos cuenta que era necesario justamente abrir este nuevo espacio para poder seguir, digamos, difundiendo el instrumento, haciendo nuevas aclaraciones para que finalmente la participación en relación
a observaciones y comentarios que puedan llegarnos del anteproyecto, finalmente vayan dirigidas justamente al instrumento. Y para eso es importante justamente informarse, como lo estamos haciendo ahora, respecto de qué es lo que contiene el instrumento, pero también informarse descargando el documento. Y ahí ustedes pueden justamente descargar el documento completo de propuesta de anteproyecto desde el sitio web de Consultas Ciudadanas para poder revisarlo, ¿cierto?, en detalle. Y ahí hacer sus comentarios y observaciones respecto de lo que estamos proponiendo. Ahora, yo en primer lugar quería comenzar, digamos, antes de presentar directamente el instrumento, quería primero dejar ciertas cosas claras también en relación a lo que estamos regulando, ¿cierto? A la radiación electromagnética en este caso, que bajo nuestra legislación obviamente es considerada también como un contaminante. Ahora, la radiación electromagnética obviamente no es un contaminante per se, como ya lo hemos comentado, sino que bajo ciertas consideraciones, ciertas condiciones, ¿cierto?, eventualmente podría definirse como un contaminante. Y eso es lo que hacemos también a través de una norma ambiental. Definimos ahí un valor, un límite, a partir del cual vamos a finalmente regular esta radiación y poder separar justamente ahí en función del objetivo que tiene esta normativa. Como primera cosa quiero iniciar con esta imagen que ustedes están viendo en sus pantallas para comentar de que la radiación electromagnética es un fenómeno natural también, ¿ya? Es un fenómeno natural, es un fenómeno físico al cual nosotros estamos expuestos diariamente, ¿ya? Sin embargo, existen obviamente fuentes de radiación electromagnética que son fuentes artificiales, ¿cierto?, que son las generadas o elaboradas, ¿cierto?, por el ser humano. Y aquí podemos tener una amplia gama de fuentes que utilizan finalmente el espectro electromagnético. El espectro electromagnético se puede, digamos, dividir en tres partes, si lo podemos llamar así. Radiación no ionizante, que es justamente la parte que estamos hoy en día abordando a través de esta normativa y que tiene que ver con radiación que no genera un efecto directo sobre la salud, sobre las células, como lo es la radiación ionizante, que por ejemplo ahí tenemos por ese otro lado los rayos X, ciertos rayos gamma que pueden generar un impacto muy grave a la salud de las personas. Y entre medio también tenemos obviamente el rango visible, que también es parte del espectro electromagnético. Ahora, ¿cuáles son fuentes artificiales de radiación electromagnética? Son las que ustedes ven en la imagen, ¿cierto? Principalmente acá tenemos líneas de alta tensión que las tenemos distribuidas por, digamos, todas nuestras ciudades para poder distribuir la energía eléctrica, antenas de televisión, hornos microondas, las antenas de telefonía móvil, que es justamente lo que estamos regulando hoy en día a través de este anteproyecto, y las luminarias mismas, no la parte visible, sino que las luminarias generan también campo magnético y campo eléctrico también, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo importante justamente de esta imagen? Que estas fuentes generan una radiación electromagnética, ¿cierto?, que depende muchas veces de la distancia a la cual yo me encuentro respecto a esa fuente y también del nivel mismo que genera dicha fuente. Por lo tanto, la radiación electromagnética no afecta a todos por igual, no afecta a todos de la misma forma, sino que depende de la exposición, de cuánto tiempo, por ejemplo, puede estar expuesto yo a esta radiación electromagnética, la intensidad que justamente tenga esta fuente. Y ahí, como vemos, por ejemplo, en los números, tenemos fuentes con intensidades, ¿cierto?, con densidades de potencia o de campo eléctrico, ¿cierto?, que son muy variables, ¿cierto?, por cada tipo de fuente. De hecho, hay una de las más pequeñas que nosotros podemos ver son las antenas de televisión o las de telefonía móvil, justamente en relación a los valores de referencia, que son las recomendaciones que actualmente o internacionalmente existen hoy en día para poder regular en este caso la radiación electromagnética, ¿ya? Entonces es importante destacar justamente esto, que depende el efecto que pudiera generar esta radiación electromagnética, depende de la intensidad del tiempo al cual estemos expuestos a estas fuentes de radiación electromagnética, que pueden ser muy variadas y repartidas dentro de todo el espectro electromagnético.
Respecto de los efectos en salud que justamente provoca, y por eso es también el llamado a regular esto en todo el mundo, y también la misma preocupación ha habido desde bastantes años en nuestro país respecto de regular esta radiación electromagnética, y particularmente el año 2012 surge esta ley de antena que llama al Ministerio del Medio Ambiente a utilizar, a elaborar una norma ambiental para poder regular esto. Es que los efectos en salud que hoy en día existen básicamente se relacionan, y esto en el consenso científico, ¿cierto? Hablamos del calentamiento de los tejidos. Toda la normativa que existe hoy en día en el mundo, las recomendaciones, se basan en el consenso científico de que el efecto que genera la radiación electromagnética es el calentamiento de los tejidos. Y a partir de eso, justamente, establecen sus recomendaciones, sus guías para poder finalmente establecer un valor de referencia a partir del cual no se observarían efectos ni impactos en la salud de las personas. Ahora, eso obviamente es un tema, digamos, para el cual hay consenso, ¿cierto? Como les comento. Sin embargo, hoy en día se siguen estudiando otros tipos de efectos u otros posibles efectos que también se han observado en la salud a partir de diversas investigaciones, ¿ya? Acá nosotros, por ejemplo, podemos mencionar los efectos, por ejemplo, no térmicos, que es una de las cosas que se ha estado estudiando desde hace bastante tiempo. Pero hoy en día todavía no existe un consenso científico a nivel de instituciones, que también nosotros debemos basarnos justamente en las recomendaciones de instituciones, además de considerar los antecedentes que justamente surjan de esas investigaciones, pero hoy en día no existe un consenso científico respecto de los efectos no térmicos, ¿ya? Por lo tanto, ese es un tema que todavía se sigue investigando, que todavía se debe determinar justamente cuáles son esos valores y cómo se afecta en ese sentido. Ahora, ¿qué nos dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, al respecto? Acá está la Organización Mundial de la Salud en conjunto con la Comisión Internacional para la Protección de la Radiación No Ionizante, han efectuado justamente estudios para poder determinar cuáles son esos umbrales, cuáles son esos valores a partir de los cuales hay o no hay efecto, ¿ya? Y a partir de eso han desarrollado distintas recomendaciones. Una recomendación, digamos, la más actual, data del año 2020, ¿cierto? Que fue una actualización de una recomendación ya de los años, si mal no recuerdo, del año 97, 98, ¿cierto? Y en la cual se estableció recomendaciones, digamos, en densidad de potencia, ¿cierto? En microwatt por centímetro cuadrado, a partir de la frecuencia de la radiación electromagnética en megahertz. Entonces ahí ustedes ven una tabla donde pueden ubicar las distintas frecuencias, ¿cierto? Y los valores de densidad de potencia en microwatt por centímetro cuadrado. Es importante destacar que justamente la fuente que nosotros estamos hoy en día regulando, por lo menos acá en nuestro país, se opera hoy en día dentro del rango de los 700 MHz a los 3.650 MHz y en los 26.000 MHz. ¿Ya? Entonces, hoy en día esas recomendaciones, digamos, considera todas las tecnologías que hoy en día se están desplegando, que están desplegadas hoy en día y que se están desplegando a partir de la entrada de nuevas tecnologías como el 5G, por ejemplo. ¿Ya? El rango que yo les comento, de hecho, de 700 a 3.650, considera justamente esta tecnología y las bandas que están autorizadas para la tecnología 5G, la 26.000 MHz, también está incluida dentro de eso. Entonces, de esta manera, lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud es que justamente no se observan riesgos, ¿cierto?, por la exposición a radiación electromagnética bajo los niveles que recomienda el ICNIRP, ¿cierto?, que ustedes, como ven ahí, son del orden de 200 a 1000 microwatts por centímetro cuadrado. ¿Ya? Ahora, aquí también nos dice la Organización Mundial de la Salud, y esto, digamos, no es algo que ustedes podemos destacar, digamos, es importante destacarlo, es que la OMS también reconoce que existen lagunas de información que deben completarse con mayor investigación. ¿Ya? Entonces, en este sentido, no está todo dicho al día de hoy. De hecho, la OMS se encuentra justamente elaborando estudios para poder determinar si es que existen nuevos efectos, si es que existen nuevos impactos, considerando investigaciones que se siguen realizando al día de hoy, ¿cierto? Para poder justamente determinar cuáles son los umbrales y cuál es la operación segura de este tipo de infraestructura. Acá también es importante destacar que justamente algo que se ha aplicado desde el principio tiene que ver con el principio precautorio, ¿cierto?
acá el principio precautorio nos dice que la falta de certeza científica no deberá usarse como razón para postergar la adopción de medidas. Este principio precautorio es lo que de alguna manera ha regido o ha guiado, ¿cierto? También la elaboración de regulaciones en todo el mundo, ¿cierto? Porque si bien se tiene certeza científica respecto de los efectos térmicos, y ahí, digamos, están las recomendaciones, existen otra serie de efectos que todavía se siguen investigando y sobre los cuales es necesario tener mayor información, y como les digo, la misma OMS reconoce que existen lagunas que deben completarse, y por lo tanto por eso se aplica en este sentido el principio precautorio. Porque debemos, a pesar de que tenemos ciertos límites, ¿cierto? No debemos, o sea, debemos regular en este sentido para proteger la salud de las personas, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la situación en nuestro país, ¿cierto? En respecto de las regulaciones? Hoy en día esta materia está regulada a partir de normas técnicas de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Esto está regulado desde el año 2000 y a través de una resolución exenta justamente de ese año, la Subtel puso un valor límite en microwatt por centímetro cuadrado de 435 microwatt por centímetro cuadrado. Esa recomendación o en realidad ese valor normativo en esa época fue actualizado, ¿cierto?, el año 2008, y introduciendo en este caso la diferenciación entre un valor general y un valor para zonas sensibles de 100 y 10, que es el valor que ya comentaba en un principio, Igor, a través de esta resolución 403, y que finalmente fue actualizada el año 2012 y que fija los mismos valores que ya se tienen hoy en día vigentes, ¿cierto? Que son los 100 y 10 para zonas sensibles a través de la resolución 3103. Es justamente ese mismo año que se publica la ley de antena y donde se hace esta actualización. Sin embargo, se mantienen estos valores que son los que están vigentes hasta hoy en día, ¿ya? Ahora, respecto de las emisiones, que justamente es la materia que nosotros estamos regulando a través de esta norma de emisión, y ahí es necesario hacer una aclaración de que justamente una norma de emisión, en este caso, si bien la llamamos de emisión, esta puede ser medida, como ya lo comentaba precisamente Igor, es que debe ser medida en los lugares donde las personas tienen libre tránsito, ¿cierto? Y en aquellas zonas o áreas sensibles. Y aquí es importante destacar que si bien no se mide directamente en la fuente, nosotros sí, desde un punto, ¿cierto?, cercano a esta fuente, distribuido, que tiene que cumplir con ciertas consideraciones para poder hacer esa medición, mientras nosotros podamos imputar esa medición y ese valor a una fuente, también estamos hablando de emisión. Por lo tanto, en este caso nosotros estamos evaluando justamente desde un receptor, pero estamos evaluando la emisión, porque podemos justamente imputarle y decir que tal fuente es la que está generando esa emisión en un punto dado. Entonces, ¿cuál es la situación de emisiones que tenemos hoy en día y cómo se aplica en la actualidad, ¿cierto? Es que nosotros tenemos una data, digamos, de antecedentes, ¿cierto?, de mediciones que se han hecho desde el año 2012 o 2013 al año 2020, que son los que utilizamos para poder establecer una línea de base, ¿cierto?, que finalmente es conocer cómo están las emisiones hoy en día, y que es básicamente lo que ustedes ven en el gráfico, ¿cierto? Prácticamente toda la escala está en microwatt por centímetro cuadrado, y si ustedes logran ver prácticamente todas las mediciones que se han hecho a la fecha de hoy, ¿cierto?, midiéndose justamente desde lugares, estas zonas sensibles, ¿cierto?, o los lugares que son de libre tránsito, ¿cierto?, están todos bajo incluso hasta 5 microwatts por centímetro cuadrado, bajo los 10 microwatts por centímetro cuadrado también, que es hoy en día el límite para zonas sensibles, ¿cierto? Este gráfico, como les digo, agrupa todas las mediciones que se han hecho, digamos, desde el año 2012 al 2020 y que nos permite establecer esta línea base. Entonces tenemos una línea base de emisiones que es muy baja hoy en día, a diferencia de tal vez lo que se esperaría o se cree, ¿cierto?, respecto de las emisiones que tenemos hoy en día. Y justamente con este escenario nos encontramos hoy en día, con emisiones digamos, con estos valores, con una norma técnica que fija ciertos límites en densidad de potencia, con una ley que nos mandata, ¿cierto?, a establecer una norma de emisión que considere, ¿cierto?, las regulaciones internacionales al respecto. Y eso es lo que finalmente nosotros hemos trabajado para poder elaborar este anteproyecto de norma de emisión, ¿ya? Este anteproyecto fue aprobado por la resolución exenta que ven ustedes ahí, y a partir de esto se somete a la consulta pública, que en el periodo en el que estamos hoy en día.
Para este proceso nosotros no hemos estado solos, ¿ya? Es importante destacar esto, que este es un proceso que obviamente en primera instancia genera una instancia, ¿cierto?, con comités, ¿cierto?, que son los que ustedes ven aquí, un comité operativo, ¿cierto?, que se establece con servicios públicos que están relacionados con la materia. Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, el Ministerio de Salud, ¿cierto?, Economía, Ciencia, Superintendencia del Medio Ambiente, y ahí más adelante les voy a comentar por qué está justamente la Superintendencia del Medio Ambiente y la Subsecretaría de Telecomunicaciones, ¿cierto?, que son los actores que están relacionados con la materia que estamos regulando. Y también en este mismo proceso hemos estado con un comité operativo ampliado, ¿cierto?, que ha estado conformado por el Colegio Médico de Chile, ¿cierto?, por los regulados, ¿cierto?, que están agrupados en esta agrupación Chile Telcos, y la empresa WOM, que no estaba justamente en esto. Entonces tenemos a todos los regulados sentados finalmente en la mesa para poder conversar respecto de esto. Y por supuesto también tenemos a la Cámara Chilena de Infraestructura Digital y la Academia, que en este caso tenemos estas universidades que son las que han estado mayormente relacionadas con esta tecnología, con el desarrollo de la tecnología, y también con la salud, con los efectos que pueda tener justamente esto sobre la salud. Entonces, como ven, esta primera fase, ¿cierto?, de elaboración del anteproyecto, no la hacemos nosotros solos, no la hacemos solamente con el regulado, no lo hacemos solamente con el sector salud, sino que tiene una multiplicidad de actores con los cuales podemos trabajar y elaborar este anteproyecto desde distintas miradas para finalmente tener un documento que en la práctica sí nos vaya a servir para poder regular lo que queremos regular. Eso es súper importante. Y acá también comentarles que este proceso también contempla antecedentes, por supuesto. Este proceso, digamos, tiene muchos antecedentes que hemos recibido tanto de la academia como también de agrupaciones, digamos, externas, que están relacionadas justamente con a lo mejor con los estudios independientes, ¿cierto? Nos han hecho llegar, desde el mismo Colegio Médico, nos han hecho llegar una cantidad de antecedentes importantes, ¿cierto?, que nosotros hemos contemplado, que hemos analizado y que hemos incorporado también dentro de la decisión y en la elaboración de este anteproyecto. Todos estos antecedentes forman parte del expediente electrónico. El expediente electrónico que tenemos para esta normativa, para este anteproyecto, es un expediente electrónico bastante extenso, ¿cierto?, en antecedentes, y también, por supuesto, en esto ustedes pueden revisar ahí todas y cada una de las actas que tuvimos de las reuniones que se generaron con cada uno de los actores, ¿cierto?, que ustedes vieron de los comités, las presentaciones que revisamos ahí, ¿cierto?, toda la discusión que se generó para poder llegar a este anteproyecto. Toda esa información ustedes la pueden revisar en el link del expediente, ¿ya? Ahora, destaco justamente este estudio que nosotros realizamos entre el año 2020 y 2021. Este fue un estudio que desarrollamos con la Universidad Católica de Valparaíso, ¿cierto?, que básicamente lo que buscamos fue poder justamente revisar toda esta cantidad de antecedentes, poder digamos, desarrollar algunas actividades para poder ir respondiéndonos preguntas que teníamos o que nos surgían en la elaboración del anteproyecto, ¿ya? Algunas de las actividades importantes que se desarrollaron justamente a través de este estudio fue describir la fuente regulada, ¿cierto? Saber efectivamente cuál es la fuente que queremos regular, cuáles son sus características, cuáles son las características que debiéramos regular o las cuales debiéramos tener atención, ¿cierto? Levantamiento de efectos de impacto, que aquí esta es la parte importante que tiene que ver con los antecedentes que finalmente nos marcan la pauta en relación a los valores que nosotros estamos estableciendo. Estudio también de las normas de referencia, por supuesto, que debíamos considerar en este caso de las normas OCDE. Se revisaron también otras recomendaciones que existen en la materia. Mediciones, por supuesto, para poder justamente contrastar con las mediciones que se han hecho desde el año 2012 al 2020, y ahí justamente coincidió que las mediciones que se realizaron en el contexto de este estudio estaban también súper enmarcadas dentro de lo que tenemos como línea de base, antecedentes para la elaboración del análisis general de impacto económico y social, y por supuesto una propuesta ahí de cosas que debiéramos incluir en la regulación. Esto es un estudio bastante completo que digamos que nos ayudó a poder, digamos, ordenar de alguna manera también toda la información que nosotros estábamos recibiendo para poder, en este caso, elaborar este anteproyecto. Ahora,
Pasando ya directamente al anteproyecto de la norma de radiación electromagnética, el reglamento de normas, ¿cierto? Que es el que define el cómo debe ser una norma, qué es lo que debe contener. Acá nos define ciertos, como les digo, ciertos contenidos y ciertas cosas básicas que debe tener. Y son las que hemos ido completando para poder tener este anteproyecto de esta norma. Una de las cosas importantes que debemos definir es cuál es el objetivo de protección ambiental de la normativa. En este caso, al ser una norma de emisión, su objetivo es, por supuesto, controlar la emisión de la radiación electromagnética generada por la fuente que queremos regular, que en este caso son los servicios de telefonía móvil, con un resultado esperado, con un fin, ¿cierto? Que en este caso es proteger la salud de las personas. Eso es el fin que estamos persiguiendo en este caso con este objetivo y con este anteproyecto. Esto necesariamente nos genera acá, digamos, nos define más bien el ámbito territorial de esta normativa. Entonces, en este caso no podemos hacer una distinción por distintos territorios. Por lo tanto, esto es una norma que aplica a todo el territorio nacional y también una cosa súper importante y que es una diferencia respecto de la normativa técnica actual, es que no hace distinción entre zonas urbanas y zonas rurales, ¿ya? Eso es súper importante, porque hoy en día sí se hace una distinción, hay valores diferentes para las zonas urbanas respecto de las zonas rurales. Hoy en día con esta normativa nosotros estamos avanzando, ¿cierto?, en una normativa con un carácter ambiental, donde todos deben tener la misma o el mismo nivel de protección. En este caso no se hace esta distinción. Como ya lo hemos ido comentando, la fuente emisora, por supuesto, son las estaciones base de telefonía móvil, ¿cierto? Que como ustedes saben, también se mencionan como las antenas de telefonía móvil, etcétera. Pero en este caso no es la torre. Algo que es súper importante destacar es que no es la torre, digamos, la estructura metálica en la cual se soporta la estación base. Nosotros lo que estamos regulando es la estación base, que finalmente es lo que realmente emite. En este sentido, la torre, ¿cierto?, metálica, etcétera, esa no genera una emisión, sino que lo que emite es la estación base que está instalada en esta torre a una cierta altura y una cierta distancia, ¿ya? Entonces, esa es nuestra fuente emisora que estamos regulando con la norma. Ahora, como ya lo comentaba Igor en un principio, nosotros a partir del mandato legal de la ley 20.599 debemos hacer una distinción entre un límite general y un límite para áreas de protección especial, así lo hemos denominado, que son estas áreas hasta hoy en día conocidas como áreas sensibles o zonas sensibles, ¿cierto?, que corresponden a establecimientos de salud, establecimientos educacionales también, ¿cierto?, colegios, jardines, hospitales, etcétera, centros de salud familiar o hoy en día los EAM, ¿cierto? Los centros que antiguamente se conocían como asilos de ancianos, ¿cierto? Y a partir de esto nosotros hemos definido dos valores distintos para cada una de estos lugares. Un límite general apunta, ¿cierto?, obviamente hacia los lugares donde las personas se desplazan, ¿cierto?, libremente, pero algo que nosotros hemos tratado o estamos incorporando ahí como una indicación de hacia dónde se debe medir, no es hacia cualquier parte, ¿cierto? No es un valor que nosotros vamos a medir digamos, en un lugar deshabitado, por ejemplo, ni cosas de ese estilo, sino que es un valor que vamos a medir en el libre tránsito, pero en dirección hacia donde se encuentran los receptores más cercanos, ¿ya? Eso es una condición que se establece a partir de la normativa y a partir de ese criterio es que se establecerán después la forma, digamos, en la cual se tiene que medir, ¿ya? ¿Cuál es el límite que se está estableciendo para esto? Son 10 microwatts por centímetro cuadrado. Entonces, si ustedes recuerdan el valor que hoy en día tenemos en esta norma técnica, son 100 y 10. Hoy en día estamos adoptando el límite, para áreas sensibles, ¿cierto? El límite más estricto que tenemos hoy en día como límite general, ¿ya? Y para las áreas de protección especial, un valor de 5,8 microwatts por centímetro cuadrado, que es cerca, ¿cierto?, de la mitad del límite que hoy en día tenemos como límite para zonas sensibles. Por lo tanto, es importante destacar en este sentido que nosotros estamos avanzando hacia una reducción importante de los límites de emisión para esta fuente que estamos regulando, ¿ya?
Ahora, una parte importante que incorpora acá la normativa y que por esto es importante destacar que esta es una norma que convierte una norma técnica, ¿cierto?, en una norma ambiental, es que establece ciertas garantías que tenemos en el sistema en el sistema de control, ¿cierto?, de la contaminación en términos ambientales, ¿cierto? Acá en este caso, nosotros actualmente tenemos solamente un actor, que es la Subsecretaría de Telecomunicaciones, quienes se encargan hoy en día de la instalación de las antenas, de autorizar la instalación, de velar por esa parte, ¿cierto? Esto es un trabajo que van a seguir haciendo la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Pero por otra parte se suma un actor nuevo, que es la Superintendencia del Medio Ambiente. La Superintendencia del Medio Ambiente tiene como misión, esto a partir de su ley orgánica, de fiscalizar el cumplimiento de las normas ambientales y por supuesto también sancionar cuando una determinada fuente incumpla con esta normativa. Por lo tanto, acá, y acá es importante destacar también que las sanciones de la Superintendencia del Medio Ambiente no son sanciones tan quizás en términos monetarios, por ejemplo, o en términos del impacto que puedan tener tan bajas como lo que a lo mejor estamos usualmente habituados en algunos tipos de incumplimientos, ¿cierto? Sino que son multas que parten desde una unidad tributaria anual, que pueden llegar hasta 1.000, hasta 10.000 unidades tributarias anuales, que pueden, incluso sanciones que pueden llegar a la clausura, por ejemplo, de una fuente, etcétera, si es que no se cumplen o si es que se determina que esa es la sanción que se va a aplicar por el incumplimiento de una normativa. Obviamente todo eso depende de un proceso en el cual también hay ciertas garantías, obviamente, tanto para obviamente los afectados, para quienes, por ejemplo, denuncian eventualmente un incumplimiento, etcétera, tienen garantizada, en este caso a través de este nuevo sistema, la protección con esta normativa, ¿ya? Entonces es importante destacar esta separación. Ahora, también que también, digamos, está incorporado dentro de esta normativa es la visión que se relaciona con la sumatoria de fuentes, ¿ya? Acá en este caso esta normativa, si bien es de emisión, nosotros vamos a poder incorporar o vamos a poder controlar fuente a fuente, ¿cierto? Finalmente cada una de estas fuente a fuente deberán cumplir en la suma, ¿cierto?, con estos valores que estamos especificando acá, ¿cierto?, con los 10 y los 5,8 microwatts por centímetro cuadrado. Va a ser una situación que se va a evaluar caso a caso para evaluar el cumplimiento de esta fuente. En aquellos casos donde se presente, por ejemplo, una situación de saturación, ¿cierto?, donde la suma de todas las fuentes supere estos valores de 10 o 5,8 respectivamente, entonces ahí se puede activar una facultad que tiene hoy en día la Subsecretaría de Telecomunicaciones y que va a seguir teniendo, que tiene que ver con la declaración de una zona saturada por emisiones, ¿ya? Y que finalmente a lo que apunta es poder regular justamente el problema que estaría ocurriendo ahí para poder reducir y llegar a estos valores de 10 y 5,8. ¿Cierto? Ajustar justamente en situaciones donde esto se pueda estar dando. Por lo tanto, con esta norma se está garantizando que justamente los valores no van a ser mayores a 10 o 5,8 y como ustedes vieron ya en la línea base de emisiones son incluso hasta menor que lo que hoy en día digamos están bajo los 10 microwatts por centímetro cuadrado. Dentro de ese marco se van a tener que mover. Finalmente, respecto de los plazos de cumplimientos, tenemos determinado que esta norma entra en vigencia 6 meses después de su publicación. Esto básicamente para poder dar implementación a la normativa, debemos elaborar protocolos para que esta normativa se aplique correctamente, ¿cierto?, que se mida correctamente, y en esto la Superintendencia del Medio Ambiente tiene un rol fundamental. La SMA es el organismo que debe elaborar estas normas técnicas, o sea, digamos, estos protocolos, disculpen. Por lo tanto, debemos tener el espacio suficiente para poder elaborar estos protocolos, poder darlos a conocer para que finalmente se empiecen a aplicar y se empiece a dar cumplimiento a la normativa. También hemos establecido una diferenciación entre fuentes nuevas y fuentes existentes, y las fuentes nuevas, ¿cierto?, que son aquellas que se van a instalar luego de la entrada en vigencia, deberán cumplir con la norma desde la entrada en vigencia, y las fuentes existentes tendrán un plazo, ¿cierto?, de 12 meses desde dicha entrada en vigencia para adecuar sus emisiones a la normativa. Finalmente les quiero comentar sobre la parte del análisis general de impacto económico social, ¿cierto?, de la GIES,
que nosotros debemos realizar cuando elaboramos un anteproyecto, ¿cierto? Y que básicamente es un ejercicio en el cual nosotros evaluamos los costos y los beneficios que implica, ¿cierto?, la adopción de este anteproyecto de norma, ¿cierto? Entonces, para eso se establecen ciertos antecedentes y ciertas consideraciones para poder elaborar justamente esta metodología. La metodología implica, obviamente, considerar una línea base, en este caso de las estaciones base, y aquí hemos utilizado los datos de la Subtel, precisamente del año 2013 al 2020. También cuantificar eventualmente ajustes o sustituciones que puedan darse respecto del cumplimiento de la normativa, y eso nos genera, digamos, un cambio en eso finalmente evaluar el impacto que pueda tener la regulación, ¿cierto? Evaluar la situación sin regulación respecto de aplicar la regulación, y ahí evaluar cuáles son, por ejemplo, los posibles costos que puedan traer eventualmente esta regulación, y en este caso se ven como sustitución de estaciones base principalmente. También otro de los costos que implica la elaboración de una norma como la que le estamos presentando hoy día son costos de fiscalización que tienen que ver con la implementación, por ejemplo, de las metodologías, con el equipamiento necesario, con la capacitación, etcétera, y después con el ejercicio mismo de la fiscalización, comenzar justamente a salir a terreno, medir, etcétera. Todo lo que implica eso también está incorporado como costos del análisis general de impacto económico y social. Y finalmente, identificación de beneficios, que tiene que ver con beneficios que surgen a partir de regular esta materia, y que aquí se identifican obviamente beneficios en salud humana y beneficios en otros seres vivos, principalmente, que todo esto está contenido, digamos, dentro del informe del AGIES, ¿ya? Algunas conclusiones respecto del AGIES es que en este caso algo que se evidenció justamente es que no se tendrían ajustes ni sustituciones para el cumplimiento de los límites de emisión en este caso, ¿cierto? Por lo tanto, la normativa entraría de alguna manera digamos, a poner esos valores límites que de 10 y 5,8, ¿cierto? Y no se tendría que hacer ningún ajuste. En términos de costos, un costo que sí se incluye, ¿cierto?, dentro de esto, es costos de fiscalización que ascienden a alrededor de aproximadamente 23.000 o poco más de $23.000 al año, ¿cierto?, para poder aplicar y fiscalizar esta normativa, ¿ya? Y también, debido a que no existen evidencias, ¿cierto?, para cuantificar y valorar, acá es importante destacar que no exista evidencia sobre los efectos, etcétera, sobre la salud o la biodiversidad, sino que los antecedentes que tenemos no nos permiten cuantificar y valorar, ¿ya? Cuantificar en términos numéricos, valóricos, de un valor, en este caso, el impacto, y valorar en este caso el impacto que pueda tener la regulación. Por lo tanto, solamente se identificaron en este caso potenciales riesgos y que se abordan de una manera, se describen principalmente, ¿cierto? Y finalmente, como ejercicio teórico, también se incorporó que en la parte de áreas sensibles se hizo un ejercicio para finalmente llegar a determinar que efectivamente si es que se necesitaba o no sustituir o reemplazar fuente, y finalmente lo que se llegó es que justamente no habría un costo implicado en este caso tampoco a aplicar en las áreas sensibles, ¿ya? Entonces, como resumen, digamos, en términos de la regulación y básicamente en términos del valor límite, que es lo que, digamos, es lo importante también de esta regulación, es que al año 2022 estamos presentando un anteproyecto de norma que está justamente reduciendo los límites, ¿cierto?, a 10 veces, es un límite general, y a casi la mitad, ¿cierto?, para áreas de protección especial. Por lo tanto, estamos llegando a un límite de exigencia bastante alto, que nos pone también dentro de los países más exigentes a nivel mundial. Y con esto también estaríamos justamente buscando dar cumplimiento al mandato que nos da la ley de antenas del año 2012, que nos dice justamente considerar todos estos antecedentes para poder llegar a regular justamente esta materia como una norma ambiental. Otra cosa súper importante y que ya se mencionó previamente es que las normas ambientales deben revisarse, ¿cierto?, periódicamente, ¿cierto? En este caso, hoy en día son cada 4 años. Por lo tanto, el ciclo de la normativa no está cerrado, ¿ya? Hoy en día el proceso que estamos llevando en este momento, ¿cierto? La consulta pública, vamos a justamente estamos abriendo este espacio para poder tener una retroalimentación y generar un buen instrumento, pero una vez que nosotros cerremos y la norma de alguna manera viva, ¿cierto?, la publiquemos y comienza a funcionar, a operar y a implementarse,
cada cierto periodo de tiempo nosotros debemos revisarla en función de los antecedentes que tengamos. Por lo tanto, si nosotros tenemos los antecedentes necesarios para poder revisarla, se va a revisar, se van a revisar los límites, se puede revisar completa esta normativa, revisar los límites si son adecuados a la luz de los antecedentes que podamos tener para poder ir mejorando esta normativa en el tiempo. E incluso si nosotros tenemos los antecedentes necesarios para revisarla antes, ¿cierto?, de este periodo, también se puede hacer una revisión anticipada producto de justamente los antecedentes que se pueden ir teniendo en el tiempo. Por lo tanto, esto es una garantía importante que tenemos hoy en día, una obligación que debemos revisar estas normativas. Finalmente, a modo de resumen también para ir cerrando ya la presentación, es que este anteproyecto de norma de radiación electromagnética que estamos presentando hoy día convierte una norma técnica que está alojada en la Subsecretaría de Telecomunicaciones en una norma ambiental y por lo tanto trae varias garantías que tiene justamente el sistema de verlo desde esa perspectiva ambiental en términos de la protección de la salud de las personas y el medio ambiente en general. También considera los estándares más exigentes en la materia, como ya les decíamos, ¿cierto? Es 10 veces más exigente que la norma actual y la mitad, ¿cierto?, que los límites para zonas sensibles. Considera también, es importante esto, considera las tecnologías que están actualmente en operación y tecnologías futuras que puedan existir desplegándose hoy en día o incluso aquellas que podrían pensarse más adelante. Y por supuesto, algo súper importante es que entrega la misma protección a toda la ciudadanía sin hacer distinción de si ellos viven en una zona urbana o una zona rural. Esto es importante en este sentido de que estamos avanzando en un estándar, digamos, para dar protección a la salud de todas las personas que habitan nuestro país. Sin más que agregar, muchas gracias por su atención y quedamos atentos a todas las preguntas que ustedes puedan tener. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Igor, ahí por la exposición sobre este instrumento. Varios temas que precisaron a partir del primer webinar, así que ahí se agradece mucho eso. Sobre todo porque este es un tema y que nos damos cuenta por sus preguntas, por el chat que ha estado muy dinámico, muy participativo, y eso nos gusta harto, es la idea de esta actividad, donde tenemos, bueno, hartas divergencias, y la invitación en ese sentido, como lo dijo Germán, como lo mencionó también Felipe, es que puedan ir haciendo a través de nuestro portal de consulta ciudadana todas sus observaciones de manera formal, si tienen antecedentes, agregarlo. Para nosotros, entonces, como ministerio, se puedan revisar las pertinencias de esos antecedentes, de esas observaciones, y si es así, incorporarlo entonces a la normativa. Así que ahí les dejamos esa invitación. También mencionar que hay varios comentarios en el chat que escapan un poco al motivo y al objetivo de esta consulta. Por ejemplo, hay varios comentarios ahí sobre desconfianza a la institución, etcétera. Y como lo hemos mencionado en este y en otros webinars, eso escapa un poquito al motivo de esta consulta. Efectivamente, tenemos muchas preguntas. También han habido varias que ya se han ido respondiendo directamente por mensaje. Así que ahí agradecemos al equipo, a Igor, que mientras exponía Felipe estuvo respondiendo, así que se agradece. Vamos viendo algunas de las varias preguntas que hay. Por ejemplo, Eric Opitz consulta: ¿de qué manera puede afectar las radiaciones electromagnéticas al medio ambiente? ¿O es un tema más relacionado con seguridad hacia las personas? Felipe, Sí, ahí muchas se nos puede. gracias, sí, muchas gracias por la pregunta. O sea, efectivamente, nosotros consideramos algunos antecedentes que hablaban sobre impactos sobre biodiversidad. En general, eso está también dentro de lo que nosotros estudiamos en la materia. Sin embargo, hoy en día lo que nos llama a regular en este caso es el objetivo de protección de la salud de las personas. Y eso es lo que justamente estamos abordando a través de esta normativa. ¿Ya? De hecho, el objetivo de protección tiene que ver con controlar las emisiones para proteger la salud de las personas. ¿Ya? Ese es el enfoque que le estamos dando hoy en día. Súper, buenísima.
Gracias, Felipe. Por ahí también en el chat nos comentan que tomemos en cuenta lo que se menciona. Nos dicen ahí, no garabateamos, lo hacemos con respeto, y efectivamente, así que agradecemos eso. Agradecemos todos los comentarios que nos han planteado. Solo mencionamos y hacemos el énfasis de que el conducto, digamos, formal es realizarlo como observaciones a través de nuestro portal para que pueda ser considerado su pertinencia en el anteproyecto. Tenemos más consultas. Por ejemplo, José Fuentes dice: existen fiscalizaciones en edificios donde se concentran muchas cantidades de router por condominio y predomina la contaminación electromagnética. ¿Los edificios en altura se acogen a la normativa de las alturas de torres mayores a 12 metros? Entiendo que en la ley del 2012 estas no deben emplazarse en zonas sensibles, jardines infantiles, hospitales, residencias de ancianos. Esa es una primera consulta que hace Felipe. Sí, o sea, si bien entiendo, se referirá tal vez a las antenas que se instalan muchas veces en una azotea de un edificio o algo así. Yo lo tomaría desde esa perspectiva. O sea, en este sentido, digamos, esto es una materia, digamos, de instalación de antenas de la Subtel, ¿cierto? Pero lo que podemos comentar es que cada antena que se instala hoy en día debe pasar por el filtro de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Y en ese sentido debe dar cumplimiento a las normativas urbanísticas, y en este caso, y también las que existen hoy en día de emisiones, para poder tener la aprobación. Si no cumplen con eso, no pasan simplemente, ¿ya? Eso es importante destacarlo. Ahora, si por ejemplo existe ustedes consideran o ven, por ejemplo, de que eventualmente se esté haciendo algo indebido, hay un incumplimiento de la normativa, ahí lo importante es denunciar, ¿ya? Es denunciar en este caso al organismo que hoy en día es competente para regular esta materia, que hoy por hoy es la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Por lo tanto, si ustedes ven una antena que, por ejemplo, eventualmente no esté cumpliendo, que ustedes creen que no esté cumpliendo con la normativa, lo importante es denunciar esto ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones para que se pueda justamente revisar este caso y ver que efectivamente si cumple o no cumple, y si no cumple, tomar las medidas que correspondan. Gracias, Felipe. Interesante eso que comentas, porque, por ejemplo, acá tenemos una pregunta de Luis Mansi, que nos dice: ¿por qué las normas técnicas las define la Subtel y no el MinSal, ya que sus consecuencias son en los organismos vivos? Acá es importante separar en ese sentido de que hoy en día tenemos una ley, ¿cierto? La ley de antenas, ¿cierto? Que generó modificaciones a la Ley General de Telecomunicaciones. Esa ley es la que hace un mandato a la Subsecretaría de Telecomunicaciones para elaborar normas técnicas, pero que tienen que ver con la operación de las estaciones base, y el Ministerio del Medio Ambiente para regular las emisiones y que tiene bajo el mandato que también nosotros tenemos como ministerio. Por lo tanto, la protección de la salud se enmarca dentro de esta última, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros en este caso elaboramos la normativa para proteger la salud, y es la misma ley de antenas la que nos dice que debemos hacerlo. Ahora, nosotros no estamos solos, como yo lo comenté en la presentación, no estamos solos para elaborar esta normativa, sino que dentro de esto está incorporado el Ministerio de Salud para elaborar el anteproyecto, e incluso también la misma ley nos indica que debemos hacer consulta al Ministerio de Salud al respecto. Por lo tanto, eso también es parte del trabajo que se ha hecho para elaborar este anteproyecto. Entonces, de alguna manera, el MinSal aquí no está simplemente como un actor más, sino que es un actor relevante en este caso para poder regular esta materia. Está incorporado también de esa manera. Gracias, Felipe. Acá tenemos otra pregunta de Patricio Curte. Nos dice: ¿los límites se aplican al punto más desfavorable o son promedios? En este caso nosotros estamos, como lo comenté, estamos pensando en la dirección de los receptores más cercanos, ¿cierto? En la dirección. Ahí es donde se debe medir. Entonces, justamente podemos encontrarnos distintas situaciones, digamos, en la ciudad o en zonas rurales, pero finalmente lo que se va a aplicar acá es ese criterio,
¿cierto? Y que finalmente eso nos va a definir cuál es el lugar más expuesto o el lugar que pudiera estar más afectado quizás por esta radiación electromagnética. Ahí es donde se debe medir. ¿Mm? Gracias. Paula Muñoz nos consulta. ¿Pueden entrar la instalación de antenas en zona ecológica con desarrollo controlado que están en el plano regulador de la región metropolitana? A ver, disculpe, no, que no entendí. De Leo de nuevo, por nuevo. favor. Sí. Dice, ¿puede entrar la instalación de antenas en zonas ecológicas con desarrollo controlado que están en el plano regulador de la RM? Sí, no, ahí yo la verdad es que no manejo ese tema. Lo que sí podría decir tal vez es que un poco lo que ya comentó también Igor al principio, de que en áreas protegidas, ¿cierto? Como un parque nacional, reserva nacional, etcétera, ahí para poder instalar una antena en esos lugares debe pasar por evaluación ambiental. O sea, en esos casos se puede, pero debe pasar por el filtro de la evaluación ambiental, en ese caso. No sé si a lo mejor se referirá a esa misma zona o son otro tipo de zonas que a lo mejor están ahí, pero preferiría como dejarlo ahí para no equivocarme tal vez en la respuesta. Ok, y ahí tal vez Paula si quiere precisar la pregunta, adelante. Sí, por supuesto. Tenemos acá otra pregunta de Roberta Andreani, que nos dice, si bien la norma no puede regular la instalación de antenas, es esperable que en zonas saturadas la norma de emisión afectará la posibilidad de colocalizar antenas en una torre existente, o bien hará imposible la instalación de una nueva torre en una zona saturada. Es como un comentario que ella realiza, al parecer. Sí, sí, o sea, hoy en día, digamos, se pueden instalar tantas antenas como sean necesarias para en este caso dar el servicio, digamos, a toda la ciudadanía, ¿cierto? El servicio de telecomunicaciones. Pero eso obviamente en este caso va a estar limitado por la emisión que dé cumplimiento con la normativa. Por lo tanto, eventualmente pueden haber muchas fuentes que puedan instalarse, sin embargo, el conjunto, ¿cierto?, deberá cumplir y dar cumplimiento a la normativa y a los límites que estamos estableciendo en el anteproyecto. Gracias, Felipe. Recuerden que si bien estamos dando énfasis, porque hay muchas preguntas escritas, dejaremos ahí algunos minutitos para si alguien tiene consultas que quiera levantar la mano, también pueden hacerlo. Acá tenemos una pregunta de Javier Olivero que dice, la radiación electromagnética generada por fuentes artificiales, ¿por qué organismo es medida y evaluada? Y la otra pregunta que dice es, ¿por qué no es tan regulado su estudio como lo es en radiación ionizante? O sea, en este caso está regulado a través de esta normativa técnica de la Subtel. La parte, digamos, no ionizante que tiene que ver, de hecho, va desde los 9 kHz hasta los 300 GHz, es lo que está regulado hoy en día a través de esa norma técnica. Ahora, nosotros lo que estamos haciendo con esta normativa es justamente sacar de esa regulación las antenas de telefonía móvil para regularlas de una manera diferente a través de esta normativa ambiental a partir de justamente el mandato que nosotros tenemos a partir de la ley de antenas. Gracias, Felipe. Acá tenemos una pregunta también que no me queda del todo claro si es un comentario o una pregunta. Dice, la división debe ser entre zonas de transición y de permanencia. La realiza Karina Vaca. Ahí tal vez podría precisarla, quizás, Karina, si es como un comentario o una pregunta. Tenemos, ¿o quieres complementar algo, Felipe? Por favor, adelante. Sí, no, a ver, si la puedes repetir, por favor. La división debe ser entre zonas de transición y de permanencia. Ya, perfecto, ya lo entendí. Claro, sí, entiendo a lo que se refiere, que tiene que ver con que si son lugares donde simplemente nosotros vamos a transitar o efectivamente estamos en ese lugar durante mayor tiempo.
Ese finalmente no es un criterio que hemos considerado para poder definir la normativa, dado que la misma ley a nosotros nos mandata en este caso a hablar del libre tránsito, ¿cierto? Por lo tanto, por eso es que estamos incorporándolo de esa manera. Ahora, obviamente, el cómo nosotros incorporamos los lugares de permanencia es porque justamente estamos abordando y estamos aplicando este criterio que tiene que ver con medir, digamos, en los lugares donde esté el receptor más expuesto, ¿cierto? Y en ese sentido nosotros estamos justamente abordando de que en un cierto punto, si se cumple con la normativa, entonces esa persona o ese grupo de personas que pueda estar después de ese punto, en este caso van a estar también protegidas a partir de la normativa. Si se cumplen en esos puntos, ¿cierto? Que cumplen ciertos criterios, vamos a poder dar la protección en estos lugares de permanencia también, ¿ya? Entonces no es necesario, digamos, medir a lo mejor adentro de una casa, porque muchas veces adentro de una casa, si nosotros, básicamente tiene que ver como con cualquier tipo de señal. Por ejemplo, el ruido, si nosotros nos vamos dentro de una casa, el ruido se reduce al interior de esa casa. Lo mismo pasa con las antenas de telefonía móvil. Si nosotros nos metemos en una casa, en una habitación cerrada, se reduce el nivel de la señal. Por lo tanto, acá en este caso debemos medirlo, como te digo, desde el exterior. Gracias, Felipe. Felipe, mira, te propongo que vamos a leer una pregunta más que está escrita y vemos allá algunas manos levantadas. Entonces, para que esas personas que tienen las manos levantadas y sabiendo que probablemente tengan muchas consultas o varios comentarios, etcétera, y en función de que todos puedan preguntar, dar el mayor acceso posible a las consultas que tienen, pueden ahí como precisar bien la pregunta que quieran hacer en esta oportunidad. Sabemos que probablemente ahí no vamos a poder responder todo, pero que tal vez pregunten lo más relevante que quieran hacer en esta oportunidad para que podamos seguir después dando paso a las otras consultas. Entonces, Sí. la última que probablemente que vamos a leer dice de Javier Olivero: ¿cuál es la medida en infraestructura para disminuir la dosis de exposición a radiación electromagnética? Bueno, acá básicamente dentro del análisis que nosotros hicimos en la elaboración del anteproyecto, las dos medidas que se pueden aplicar en este caso son o reducir el nivel, ¿cierto?, de emisión de la misma fuente, o sea, básicamente como, por decirlo así, muy sencillo, bajar el volumen, ¿cierto?, de la antena. Acá nosotros esto, para poder entenderlo fácilmente, es como que tuviéramos un parlante, por ejemplo. Entonces, básicamente, reducir el volumen que emite este parlante, ¿cierto?, que es la antena. Esa puede ser una medida, digamos, que se puede aplicar. También hay otras medidas que también tienen que ver con cambiar el patrón de dirección de esta antena. Las antenas tienen un patrón que es súper direccional, ¿cierto?, hacia el frente, y debemos inclinarla, asimismo también como un parlante debemos inclinarla si nosotros queremos enviar la señal hacia un cierto lugar, ¿cierto? Entonces, en este caso, muchas veces si estamos teniendo un nivel muy alto en un punto dado, ¿cierto? Lo que se puede hacer es justamente ajustar esta inclinación de la antena para poder llegar y distribuir de mejor manera la señal, y con eso justamente reducir los niveles a los cuales puedan estar expuestos cualquier persona, digamos, frente a la antena. Y otra cosa ya que digamos, que se puede hacer es básicamente la relocalización de antenas cuando estas, por ejemplo, están ya definitivamente superando todos los niveles y ya no se puede ajustar ni, como te decía, digamos como ejemplo, bajando el volumen o ajustando la inclinación de esta antena. Entonces ya básicamente es la relocalización. Esas son básicamente las medidas que nosotros analizamos y en este caso, como te decía, como lo presenté en el análisis general de impacto económico y social, al aplicar esta regulación no se vería, digamos, no se ve que fuera necesario ninguna relocalización de antenas. Sí, a lo mejor probablemente algún ajuste, un pequeño ajuste para poder dar cumplimiento con las normativas, y que esto se tiene que ir analizando obviamente caso a caso. Súper, Felipe, gracias. Oye, Sergio, disculpa, antes Cuéntame. de que pasemos como a la parte de las preguntas, ya a un par de preguntas habladas.
quería hacer una mención de algo que se ha comentado, digamos, dentro del chat y que tiene que ver con los antecedentes que nos entregó justamente el Colegio Médico. Porque se cuestionaba mucho de que nosotros como que no hemos mirado, no hemos considerado esos antecedentes, y la verdad es que sí los consideramos bastante. De hecho, nos reunimos bastante con el Colegio Médico para poder tener esos antecedentes, para poder, digamos, entender bien el volumen de información. Revisamos cada una de estas cosas también, incluso hasta solicitamos el apoyo del Ministerio de Salud para poder revisar todos esos antecedentes. Entonces, es importante destacar que ellos, al formar parte también incluso del Comité Operativo Ampliado, un comité operativo ampliado que está conformado por resolución exenta del Ministerio del Medio Ambiente, esos antecedentes han sido considerados, ¿ya? Es importante, yo creo que hacer esa aclaración de que no son simplemente antecedentes que nosotros nos enviaron, los tomamos y los pusimos ahí en el expediente o los dejamos guardados en un cajón, ¿cierto? No, sino que son antecedentes que nosotros hemos tenido a la vista, los hemos considerado para justamente tomar esta decisión y elaborar este anteproyecto, ¿ya? Gracias por la aclaración, Felipe, toda la razón. Ahí Mm. se comentaba bastante sobre ese tema. Mm. Súper que lo hayas podido aclarar. Vamos a pasar ahora, tenemos ahí algunas manos levantadas, Mm. entonces vamos a activar los micrófonos para que puedan hacer la consulta. Tenemos por acá tenemos a Karina Vaca. Mm. Entonces, Karina, vamos a activar tu micrófono para que puedas hablar. Ahí ya tienes que activar tu audio. ¿Ahí me escuchan? Hola, Ahí Karina, sí. te escuchamos Hola, Karina. perfecto. Bueno, la verdad que tengo muchas cosas que decir, pero me voy a concentrar solo en una cosa. Ustedes van a medir las emisiones de las radiaciones, pero lo importante es cuánto le llega de radiación a cada persona. O sea, lo importante son las emisiones, ¿ya? Y para eso, para saber cuánto llega de emisión en todos los puntos donde hay personas, se necesita software de proyección de emisiones. Y eso no lo tienen a pesar de que hace 12 años, hace más de 10 años que saben que tienen que emitir la norma. No hay software de proyección de emisiones. La información de cuánto emite una antena la hacen las empresas de telecomunicaciones una vez al año, ¿ya? Y eso debiera ser hecho en forma permanente para todas las antenas e informado a toda la población. No puede ser que se haga una vez al año y solamente se mide a una altura de 1,5 metros a nivel del suelo. Y una antena en general está a la altura de un tercer, cuarto piso, entonces a esa persona le llega 1000, 2000, 3000 veces más radiación y eso es legal, ¿ya? Y eso puede producir estrés oxidativo, cáncer, infertilidad, etc. Una serie de cosas. Y además no se miden los pics de los pulsos de radiación que son lo que más daña, ¿ya? No, eso no se está midiendo. Eso como una parte de lo que tengo que decir. Muchas gracias, Karina, por tu consulta, tu comentario. Ahí le vamos a dar el pase para que Felipe pueda complementar o comentar Sí. lo que tú exponías. Y Karina, para efectos de poder seguir viendo las otras consultas, te agradecemos, y cualquier comentario ahí todo que puedas volver a hacer, que lo puedas hacer con el chat para dar paso a las siguientes preguntas. ¿Te parece? Gracias. Sí, bueno, Karina, muchas gracias por tu pregunta y por tus comentarios. Aquí es importante destacar que, claro, efectivamente, como yo lo explicaba, si bien esta es una norma que se llama norma de emisión, ¿cierto? La definición de una norma de emisión y la emisión propiamente tal de una fuente no es solamente lo que se emite directamente de la fuente. En este caso, si yo me paro al lado de la antena, no es solamente eso, sino que la emisión también puede ser algo que yo mido desde, por ejemplo, el receptor, ¿cierto? Que son las personas, ¿cierto? Donde se ubican las personas, siempre y cuando yo pueda imputarle esa emisión a la fuente que estoy regulando, ¿ya? Entonces, en este caso, si bien la norma no se puede llamar de emisión, porque no existen las normas de emisión en la ley de base, en la práctica funciona de esa manera, porque estamos midiendo justamente dónde están los receptores, una fuente que está emitiendo, ¿cierto? En este caso, para poder evaluar justamente si se da cumplimiento o no a la normativa.
Si bien lo que tú comentabas, se requieren ciertos software digamos, para poder evaluar acá, y también hablas no sé, del tema de la medición una vez al año, por ejemplo, que es algo que está hoy en día en los protocolos o los procedimientos de medición de la Subtel, ¿cierto? O que también nos envían los pics de radiación, etcétera. Son todos elementos que van a quedar contenidos en un nuevo protocolo que debe elaborar la Superintendencia del Medio Ambiente, para poder evaluar justamente la normativa. Entonces acá lo importante, y yo creo que la invitación que te hago en este sentido, es que te hagas parte justamente de la consulta pública y enviando tus comentarios a través del proceso, justamente relevando estos temas, que son temas que tú consideras que debieran ser, digamos, también considerados e incorporados, ¿cierto? Tal vez dentro de un eventual procedimiento de medición. También, digamos, se puede incorporar información al respecto de eso, y obviamente todos los antecedentes que tú tengas a la mano, digamos, para poder justamente decir, sabes que esto tiene que ser así porque hay antecedentes que dicen que hay ciertas consideraciones que se deben tomar, etcétera. Entonces, yo creo que súper atendible el punto y todo lo que tú comentas, y la idea es que justamente todo eso nos puede hacer llegar también a través del portal, ¿cierto?, de consulta ciudadana. Gracias, Felipe. Sabemos probablemente que Karina ahí tenía quizás más comentarios, pero vemos otra mano levantada, y yo obviamente invitamos a Karina, como tú lo decías, y a todos quienes están aquí presentes, que puedan realizar todas sus consultas, sus inquietudes, sus percepciones, que las puedan plantear como observaciones a través del canal formal, por medio de nuestro portal de consultas ciudadanas. Tenemos levantada acá la mano de Patricio Rapimán. Patricio, entonces también te vamos a activar el audio, y también agradecemos en honor a que podamos ir agilizando las consultas, que puedas precisar bien tu comentario o inquietud. Te estamos activando el audio, Patricio, ¿estás por ahí? Hola, 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 Patricio, Patricio. te escuchamos. ¿me escuchan? Hola, bueno, primero que todo saludar a toda la gente que se encuentra conectada al webinar. Bueno, mi nombre es Patricio Rapimán, yo pertenezco acá a la región de Los Ríos, específicamente la comuna Mariquina. Nosotros somos un sector rural que se llama Pelchuquín, estamos casi cerca del aeropuerto Pichoy. Bueno, nosotros tuvimos un problema con esta empresa WOM, que creo que está en una de las comisiones ahí. Vinieron a instalar una antena en una zona sensible, al lado de la posta, a 12 metros de una posta, 12, 20 metros de una posta, al lado de un jardín infantil y al lado de dos colegios, uno municipal y otro, otro privado, a 130 metros más o menos de distancia. Claro, sala cuna y jardín infantil, disculpen. Entonces, hemos judicializado este tema nosotros. Ya llegamos hasta la Corte Internacional y todo el tema. Hemos salido en los temas de comunicacionales, el mostrador y todo eso. Pueden buscarlo toda la gente que está conectado en las redes sociales y todo eso. Estamos como Vecindad Pelchuquina en Facebook. Y bueno, me causa un poco de duda todo esto igual, porque ustedes están diciendo que va a haber seminarios en 3 regiones, Metropolitana, Concepción y Valparaíso. Entonces, ¿por qué esos seminarios justamente ahí? Quizá pueden ser las regiones más importantes dentro del país, pero no, pues, o sea, son 15 regiones las que hay en Chile, y toda la ciudadanía debe enterarse y ojalá asistir a estos seminarios, porque ahora justamente se está armando este debate con ustedes, lo que están haciendo, que de por sí igual está bien y todo, pero ¿a dónde está el que escuchen a la ciudadanía? Porque todos se están alertando de este tema de las antenas, obviamente por la frecuencia neoionizante y todo lo que conlleva eso. Hay mucha gente, muchos médicos, profesionales en todas áreas, que están alerta ante este tema, intentan acercar a la ciudadanía. La ciudadanía se está interesando en este tema del 5G sobre todo, pero más que nada les molesta el tema de la instalación de las antenas en zonas sensibles, y están abarcando las zonas rurales ahora, y como la ley nos deja desamparados en ese sentido, o sea, nos deja como ciudadanos de segunda categoría, pucha, qué pena que la ley
avale a la empresa y no a la gente. Pues, o sea, nosotros somos dueños de este país y a las empresas le dan más prioridad que a nosotros mismos. Entonces, me parece que ustedes, con lo que están haciendo ahora, igual deberían tomar carta en ese sentido y decir, ya, oye, escuchemos, por favor, aquí y acá. Todos sabemos que esta licitación viene del gobierno anterior de Piñera. Estamos claros que él mandó la licitación de 5G y todo eso. Pero esto va en la mano de otras cosas. Entonces, está todo raro, pues está todo raro. Algunos aquí comentaban que, y yo lo sé igual porque nosotros lo vivimos aquí, pandemia, y nos colocaron la antena. Salimos al otro día a la casa, una antena de 42 metros de altura. Imagínense, saliendo de mi casa aquí, 135 metros de la antena. Un vecino al lado de la antena. Entonces, y otra cosa que las municipalidades, la incidencia, que no hay incidencia en las municipalidades, o sea, ellos, no, por lo menos lo que es rural, por lo menos lo que es rural, en las zonas rurales, no les interesa, dicen, no teníamos el conocimiento. Entonces, Claro. hay muchas cosas que, hay muchos vacíos igual en las leyes, pues, hay demasiados vacíos en las leyes. No nos protegen en ese sentido. Entonces, que ahora ustedes se está haciendo esta prenormativa y todo esto, y presentarla al público, y decirle aquí está, y en marzo va a ser aprobada y va a salir en el diario oficial, pero ¿y qué incidencia vamos a tener nosotros como ciudadanos o las organizaciones en sí? Po? ¿A dónde está la mano que nosotros tenemos que meter como ciudadanos de este país, pues, del territorio? Si nosotros somos los que tenemos que mandar aquí, no las corporaciones, ni esto, ni esto otro. Las leyes se tienen que hacer a base de la gente, para que las cosas funcionen, pues, ¿cachai? Entonces, Perfecto. Patricio, si nos permite ahí un poquito interrumpirte, sí. tal vez como porque ya hemos ido más o menos entendiendo un poco tu comentario y un poco hacia dónde va. Sí. Entonces, ¿te parece si permitimos ahí un poco complementarte a lo que tú planteabas un poco también en el tiempo? ¿Sí? Ya, sí, no habría problema. Pues Súper, te lo agradecemos. único antes que me corte, que por ejemplo tenemos que ver el tema de las zonas rurales, porque las antenas hoy en día son 32.000, si no me equivoco, 32.000 antenas que tienen que estar puestas en Chile, que tienen que regular igual en el tema de las zonas rurales, porque ¿qué pasa con el resto, la biodiversidad? O sea, claro, nos afecta a nosotros como humanos preferentemente, pero ¿y qué pasa con el resto, los animales, todo eso? Tenemos que ver esas cosas. Ok. Así que, gracias, eso más Patricio. bien, Agradecemos ahí vale. tu consulta y reflexión también. Así que Vale, Sí. nos muchas pueden gracias. buscar en Vecindad Pelchuquín en Facebook, todos los que están conectados. Gracias. Dale. Gracias, Patricio. Sí, sí, bueno, muchas gracias, Patricio, por tus comentarios. Digamos, yo creo que ustedes que viven justamente todas las situaciones que, no sé, de repente se dan cuenta de un día para otro que hay una antena que se está instalando, obviamente es preocupante. Muchas veces cuando tal vez se hace alguna consulta o cosas de ese estilo. Ahora, lo importante a destacar es que hoy en día, ¿cierto? Primero me voy a referir a hoy en día, cómo se hacen las cosas. Hoy en día la Subsecretaría de Telecomunicaciones es el órgano encargado de justamente regular este tipo de fuentes, de su autorización, de su funcionamiento, si están cumpliendo o no, etcétera. Como lo comentaba anteriormente, cuando ingresan estas fuentes, digamos, cuando se solicita la autorización, todas pasan a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y deben cumplir con los requisitos. Ahora, si ustedes como comunidad, por ejemplo, se dan cuenta de que efectivamente está cercano a un colegio, está cercano a un jardín, está cercano a recintos de salud, etcétera, y estiman que no está cumpliendo con la normativa, ustedes pueden denunciar esa situación y hoy en día la Subsecretaría de Telecomunicaciones debe abordar y debe evaluar esta situación y ver si es que está cumpliendo o no con la normativa que hoy en día existe. Ahora, pasándome a la parte de la norma de emisión, la norma de emisión justamente también va a hacer eso mismo, pero con límites distintos, con límites que van a ser más exigentes. Tú hablas también de la zona rural, que hoy en día se hacía una distinción. Con la normativa y el anteproyecto que estamos presentando hoy en día no va a existir esa diferenciación, ¿ya? Las zonas rurales y zonas urbanas van a tener el mismo estándar, en este caso de protección, que son estos límites general y límites para áreas de protección especial, ¿cierto?
10.5.8 van a ser los límites que van a aplicar una vez que la norma sea publicada. Finalmente quería referirme a lo que tú comentabas de cuándo va a ser el momento en que las comunidades y las personas que obviamente, digamos, ciudadanos, cualquiera, pueden participar de esto. Es justamente esta la instancia, ¿ya? Esta consulta pública está abierta desde enero hasta fines de marzo, ¿cierto? En la cual nosotros vamos a recibir todos los comentarios, observaciones, etcétera, y también nosotros tenemos la obligación de dar respuesta a cada uno de esos comentarios y observaciones. Si eventualmente alguno de esos comentarios, por ejemplo, dijera, sabes que yo creo que el límite, no sé, es poco exigente, o etcétera, tengo antecedentes que dicen que debe ser distinto, envíanos antecedentes. Este es el momento para que ustedes tienen como ciudadanía de poder incidir en una política como esta, ¿cierto? En una norma de emisión como la que estamos elaborando. Así que finalmente la invitación es a eso, a que se hagan parte del proceso, a que se hagan parte de esta instancia y nos envíen sus consultas, sus observaciones, comentarios, y por otra parte, digamos, en virtud de la situación que tú comentaste, ojalá eso también se pueda denunciar en las autoridades que realmente tienen que hacer algo, en este caso, para resolver la situación, si es que hay algún incumplimiento normativo en el sistema que hoy en día está funcionando. ¿Mm? Súper. Gracias, Felipe. Mira, te propongo, si bien no hemos pasado un par de minutos ya más o menos de lo que teníamos planificado, ya son las 5 de la tarde, pero entendiendo y atendiendo como todo el interés y todas las preguntas que tenemos, vamos a dar una última, la última palabra en voz, digamos, de las personas que tienen la mano levantada. Lo vamos a hacer a la que tenía en orden, digamos, correlativo, la mano levantada, y vamos a leer una también, una escrita del chat. Y con eso ya comenzamos a cerrar. Bueno, vayamos primero con la pregunta escrita y luego ahí rematamos con una última palabra. Vemos también que tenemos, Igor, levantaste la mano. Tal vez si quieres complementar algo antes de pasar a las 2 últimas preguntas. No, quiero dejar algunas cosas claras al final, antes del cierre, por favor. Perfecto, dale. Entonces tenemos acá una pregunta escrita de Christian Lewis que dice, hoy no existe una fiscalización efectiva para las emisiones no ionizantes que exceden en mucho los límites para la salud humana. En esta ley, ¿cómo se contempla el cumplimiento de los límites de emisión? ¿Y cómo evidencia del no cumplimiento de la norma actual? Y ahí nos deja un link. No sé qué nos puedes decir, Felipe. Sí, no, hoy en día, como ya lo he ido comentando a lo largo de la presentación, cada vez que se verifique o se ve algún posible incumplimiento a la norma actual, debe denunciarse ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Ellos son los encargados hoy en día de velar por el cumplimiento de la normativa. Ahora, una vez que esta normativa entre en vigencia, ¿cierto? Acá, como yo la comentaba, ingresa otro actor, que es la Superintendencia del Medio Ambiente. La Superintendencia del Medio Ambiente tiene que fiscalizar y también eventualmente sancionar cuando se incumpla la normativa. Pero esto finalmente es, digamos, obviamente un juego entre dos instituciones, donde por una parte tenemos a la Subtel, que va a generar toda la información de todo lo que se está instalando, y ahí también deberán velar por el cumplimiento de la normativa, ¿cierto? O sea, no se va a instalar ninguna fuente que no cumpla con estos criterios, ¿cierto? No se puede instalar. Y la Superintendencia del Medio Ambiente, por otra parte, tendría que justamente fiscalizar, digamos, periódicamente también, que se dé cumplimiento a la normativa. Por lo tanto, de esa manera operaría en el futuro la normativa y la fiscalización. Gracias, Felipe. Vamos entonces a la última pregunta. Sabemos que hay muchas más y que varias van a quedar sin responder. Reiteramos la invitación ahí a plantearla a través de observaciones en nuestro portal de consulta ciudadana. Le vamos a dar la palabra a Tania Bernoff. Espero haber pronunciado bien tu apellido, Tania. Te vamos a activar el micrófono. Reiteramos ahí un poco la petición, sobre todo porque ya estamos pasaditos en el tiempo, de que puedas ser súper precisa en tu consulta o en tu comentario.
Te estamos activando el audio, Tania. Ahora tú tienes que ahí activar tu micrófono. Hola, muchas gracias por dejarme hablar. Quería hacer la siguiente consulta. En toda la exposición no escuché ninguna mención a los estudios del impacto que tienen en la salud humana las radiofrecuencias no ionizantes. Yo tengo entendido que se hizo conversaciones con el Colegio Médico, pero el Colegio Médico chileno no cuenta con esos estudios y en general solamente se han tomado en cuenta digamos, los parámetros antiguos que era la misma norma que se aplicaba para las radiofrecuencias ionizantes y no funciona del mismo modo. Entonces, me preocupa que no existan en estos momentos en este panel personas del ámbito de la salud hablando cuál es el impacto que tiene en la salud y cuáles son los estudios en los cuales se basan para poder realizar este tipo de implementación en el país. No sé si me podrías responder algo referente a eso. Sí, muchas gracias, Tania, por tu pregunta. Mira, respecto de los impactos, yo lo comenté durante la presentación, ¿cierto? Hoy en día tenemos, digamos, el consenso científico nos dice y nos habla de principalmente el calentamiento de los tejidos y a partir de eso sea de radiación no ionizante, ¿ya? Porque la radiación ionizante es otra cosa que está regulada también por los peligros que justamente involucra la radiación ionizante. La radiación no ionizante, que es esta otra parte, ¿cierto?, donde está alojada justamente la telefonía móvil, por ejemplo. En este caso, los antecedentes que yo comentaba tienen que ver con eso, con la radiación no ionizante, con efectos que tienen que ver con el calentamiento de los tejidos y otros efectos que también todavía se siguen estudiando. Los antecedentes que nos incorporó, o sea, que nos acompañó el Colegio Médico, justamente no son antecedentes que sean, digamos, directamente o investigaciones directamente elaboradas por el Colegio Médico, sino que son investigaciones que ellos mismos han recopilado, investigaciones que tienen que ver, ya sea puntuales o también revisiones sistemáticas, que son las que nos permiten finalmente poder determinar, ¿cierto?, a larga data si es que finalmente existe o no un efecto, ¿ya? Esos antecedentes el Colegio Médico nos ha entregado, ¿cierto? Y como ya lo comentaba hace unos minutos, lo hemos considerado, lo hemos analizado, lo hemos revisado en conjunto, hemos conversado con ellos y también nos hemos reunido incluso también con el Ministerio, o sea, el Ministerio de Salud también ha formado una parte importante donde también hemos revisado los antecedentes con ellos. Por lo tanto, digamos, esos son los antecedentes que hemos tenido a la vista para poder determinar y elaborar justamente este anteproyecto y establecer los límites que estamos incorporando en el anteproyecto. Por ahí preguntan cuáles son los fundamentos. Bueno, los antecedentes, como les comentaba, todos los antecedentes que nosotros hemos tenido a la vista para elaborar este anteproyecto son parte del expediente público. Es un expediente electrónico al cual ustedes pueden acceder, que está, digamos, pueden acceder a través de la misma página de consulta ciudadana, y no sé si podemos dejar de repente en el chat el link del expediente. Lo vamos a poner nuevamente. Sí, ahí están todos los antecedentes que nosotros hemos tenido a la vista y que ustedes pueden revisar. Pueden descargar toda esa información, la pueden revisar y analizar, digamos, y ver que justamente esos son los antecedentes que hemos tenido a la vista. Súper, muchas Ahí gracias, Felipe. Igor, habíamos comprometido también ahí que tú querías. Sí, quería dejar claro porque hay cosas que agradecer toda la cantidad de consultas y de comentarios en el chat. Si bien no los pudimos responder todos, porque en realidad son hartos, igual me gustaría dejar claro que este proceso he llevado de acuerdo a un reglamento que nos indica cómo hacer el proceso de la elaboración de una norma. Y ese proceso está documentado en el expediente público que yo acabo de poner en el chat, para que ustedes lo vean. Ahí están todos los antecedentes, están todos los temas administrativos y antecedentes que están en el proceso y que llevaron a este anteproyecto. Si ustedes ven
ese expediente y me hubiera gustado que lo hubieran podido ver antes del chat, pero obviamente tienen tiempo para hacerlo dentro de la consulta pública. El MinSal, el Ministerio de Salud, sí es parte del comité operativo. Más encima, si bien obviamente es obvio que tiene que estar en el comité operativo, era un mandato de la ley 20.599 también. Entonces, en ese sentido hay una doble presencia del MinSal. También, como ustedes ya han mencionado, está en el colegio médico en el comité ampliado. Ahí ustedes pueden ver las actas de las reuniones, van a poder ver lo que discutimos, etc. Entonces, el que no esté el MinSal en este evento, en este webinar, no significa que no esté. Eso quiero dejarlo claro. Lo otro quiero comentar también, ahí había muchas observaciones y hay muchas preguntas sobre dónde se mide, cómo se mide el instrumental, etc. La SMA, a partir de esta norma, tiene que definir, la Superintendencia de Medio Ambiente tiene que definir los protocolos de medición y eventualmente también el instrumental de medición. En un futuro necesitamos que el procedimiento de medición y el instrumental esté estandarizado. Por ejemplo, en otras normativas técnicas, el instrumental está certificado, tiene que estar certificado, tiene que tener una calibración. Esperemos que en este proceso también se llegue a lo mismo, porque el procedimiento de medición tiene que estar estandarizado, que lo puede hacer la autoridad, en este caso va a ser la Superintendencia de Medio Ambiente, pero también lo puede hacer un particular. Ahora, en el ámbito legal siempre va a ser la autoridad, pero lo importante es que tengamos un procedimiento de medición único para que todo el mundo lo pueda hacer y sea replicable. Y en ese sentido también el instrumental es súper interesante, tal como en otras normativas, como en ruido, como contaminación lumínica, en aire, en olores. En todos los contaminantes ambientales donde existen normas se estandariza el procedimiento de medición que lo hace la Superintendencia de Medio Ambiente y el instrumental de medición. Y eso lo tiene que hacer en un futuro la Superintendencia de Medio Ambiente. Y en ese sentido, vuelvo a insistir a lo que dice Felipe, en estos momentos todo lo que tiene que ver con la emisión de las antenas, y bien lo dijo la doctora Vaca, todo lo que tiene que ver con la emisión de las antenas lo ve la Subtel. Desde la aparición de esta norma ambiental ya pasa a entrar otro actor que es la institucionalidad ambiental. No sé si ven la importancia de esto. Y en ese sentido, no solamente es una norma que va a ser medioambiental, sino va a ser fiscalizada en terreno por la Superintendencia de Medio Ambiente, ya no por la Subtel. Y vuelta a comentar, con los antecedentes que nosotros tenemos, llegamos a un anteproyecto que, como yo mencioné al principio, de acuerdo al mandato legal también, con nuestros antecedentes pudimos rebajar los límites 10 veces el límite general y casi un 50% de las zonas sensibles. Eso es lo que está en discusión. Gracias, Igor, ahí por lo que nos complementabas. Y bueno, agradecerles a todos y a todas su participación, su interés. Recibimos muchas consultas, el chat estuvo pero muy dinámico, pasamos ahí por diversos temas, así que les agradecemos a todos. Nos extendimos por ahí algunos minutos, pero lo consideramos súper necesario, dado que estábamos recibiendo bastantes preguntas. Se intentó dar respuesta a la mayoría, obviamente nos quedaron varias, y reiterar una vez más que la invitación es a que puedan transformar esas inquietudes, plantearlas a través de nuestro portal de consulta ciudadana y realizar las observaciones a este anteproyecto. Es la forma, es el momento en que hoy día ustedes pueden participar con respecto a este anteproyecto y a esta normativa. Así que les agradecemos. Recuerden, pueden revisar este webinar en nuestro portal de consulta ciudadana y en nuestro canal de YouTube. Y también estén atentos a nuestras redes para que vayan informándose de nuestros próximos eventos. Recuerden que tenemos 3 seminarios y actividades presenciales durante el mes de marzo. Así que seguiremos en contacto. Gracias a todos y a todas. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Luego.